¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un Citas con tu Salud Más. Estamos muy contentos de reencontrarnos hoy para hablar de un tema que, como siempre, pretendemos que nos ayude a ubicarnos, a resolver en el día a día, siempre con la compañía de profesionales. Para Laboratorios Lavín es un gusto que ustedes se informen con nosotros y que ojalá durante estos minutos de transmisión puedan compartirla. Si no están acompañándonos en directo, pues no importa, esto lo dejamos ahí colocado en nuestras redes sociales, Lavín CR en Instagram, también en Facebook nos pueden buscar, por supuesto, y ustedes la comparten cuando guste. Más allá de querer muchos likes o muchos seguidores, queremos mucha gente bien informada. Por eso este espacio es para que compartamos información valiosa y hoy precisamente un tema que nos compete y nos atañe a todos en cualquier edad, pero con un enfoque un poco más hacia los niños y niñas. Vamos a hablar del famoso hemograma. Todos en algún momento nos hemos tenido que hacer alguno, nos lo seguirán enviando para cualquier situación relacionada con nuestra salud, pero sí que hay cosas que debemos aprender y para eso estamos aquí hoy. Por eso les damos la bienvenida y les agradecemos que nos estén acompañando. Y bueno, una prueba que consideramos tan básica podría revelarnos amplia variedad de informaciones, sobre todo vinculadas con, por ejemplo, afecciones como la anemia, una infección o incluso leucemia, ¿sí? Que son temas un poquito más delicados y alarmantes. Pero bueno, un hemograma completo puede mostrarnos cosas que no necesariamente vamos a saber interpretar a la primera. Y es por eso que hoy les invitamos a que analicemos el tema desde la perspectiva médica y que con este enfoque hacia niños y niñas podamos, como madres, padres, tutores o adultos en general, entender cómo movernos con esos resultados. Así que hoy día muchos recursos informativos decimos nos ayudan a resolver. Recibimos un examen y entonces decimos, vamos a preguntarle a doctor Google, ¿qué me dice esto? ¿Cómo puedo resolver e interpretar? Y fíjense que no necesariamente esa es la clave del éxito, más bien podría conducirnos a ciertos errores que nos pueden salir muy caros, no solo por el susto, sino porque tal vez elegimos un camino equivocado. Así que hoy, dándoles nuevamente la bienvenida a ustedes, también quiero dar la bienvenida a dos profesionales que nos acompañan, que por supuesto nos van a ayudar en este esclarecimiento de dudas que hoy como mamá y como comunicadora les traigo para esta mesa de conversación. Primero quiero presentarles a la doctora Crisia Muñoz. Ella es especialista en pediatría. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas Y le gracias. vamos a sacar el jugo con muchas preguntas. Así es. Bueno, también nos acompaña la doctora Karen Ulate. Ella es especialista en hematología, representa el Laboratorio Lavín. Doctora, ni para qué. Usted está aquí sentado porque le vamos a hacer muchas preguntas también. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer acompañarlos también. Bueno, pues dicho todo esto y ya poniéndonos un poquito más en contexto, quisiera que arranquemos de una vez con el tema. Les invitamos a compartir la transmisión en cualquier momento porque esto yo sé que a muchos les va a llamar la atención. Comencemos hablando concretamente de qué es un hemograma, algo que nos hemos hecho, pero cómo lo podemos definir en términos simples y sobre todo, qué indicadores presenta. Si quiere, comenzamos con usted, doctora Muñoz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como decía Natalia, todo lo que es aterrizar en este mundo de tanta información y ruido, ¿verdad? Es importante siempre llevarlo de la mano de profesionales de la salud y de las personas que van a estar al lado de nuestros niños y niñas, ¿verdad? O sea, ese profesional de confianza que ustedes tengan, no duden nunca en preguntar antes de buscar en las redes o buscar en el internet, que hay un mundo de información que no se acaba. Entonces, bueno, ¿qué es un hemograma? Un hemograma es un examen de sangre, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a encontrar amplia información y generalmente es el primer examen que mandamos para todo, ¿verdad? Cuando hay algún chico que necesitamos el control general de salud, vamos a enviar un hemograma. Cuando hay un chico que ya alguna enfermedad se nos está saliendo de lo usual, ¿verdad? Que el cuadro viral ya no nos suena como que sea el típico, mandamos un hemograma. ¿Y qué vamos a ver en el hemograma? Bueno, primero vamos a ver a los glóbulos rojos o la hemoglobina, que nos va a hablar de la anemia, ¿verdad? Es muy importante valorar los glóbulos rojos y los niveles para descartar anemia en los niños, ¿verdad? Las otras células importantes que van a estar en el hemograma son las células de las defensas, las cuales van a ser los leucocitos, ¿verdad? Los leucocitos son los que nos hablan de infecciones virales o infecciones bacterianas, sobre todo infecciones bacterianas.
Y también tenemos todo lo que es la coagulación, donde vamos a tener las plaquetas. Entonces son como los 3 grandes grupos de células que vamos a poder analizar. Y con eso tenemos muchísima información, ¿verdad? Suena como que son 3 grupos de células, pero es muchísima información de muchas enfermedades. Hay que recordar que la sangre es un órgano, ¿verdad? Es un órgano y es un órgano dinámico, es un órgano que cambia constantemente. Entonces, todas esas células, dependiendo del estado de salud del paciente, van a estar variando y van a tener sus valores y rangos según edad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, antes de escuchar que nos puede ampliar la doctora, yo quisiera saber si con esto yo como mamá puedo pensar entonces que al primer estornudo, las que somos un poquillo más atacadas, ¿verdad? Y que estornudaron y ya, doctor, estornudo, estornudo, para prevenir, ¿qué hago? Como me lo de virus y este Claro. tipo de cosas, ante una simple gripe, aparentemente, ¿puedo hacer el examen de sangre para descartar o mejor con calma? Esperamos, le preguntamos al pediatra y acudimos a la BIM para hacerles ese chequeo. Bueno, primero, al primer estornudo o en esta época que estamos con tantos virus respiratorios, la mayoría son cuadros virales autolimitados. ¿Qué significa autolimitados? Que solitos se van, a como llegaron, se van a ir. Y el manejo es completamente sintomático, que darles acetaminofén o algún medicamento para el síntoma específico. Cuando a nosotros como pediatras nos gusta ver el paciente, primero cuando ya son más de 3 días de fiebre y que no tenemos foco. Es ese chico que no está resfriado, no está con mocos, no está con tos, Mm. no tiene ningún otro síntoma, no tiene diarrea, no tiene nada más que fiebre. Y ya Ujú. llevamos 3 días, ahí sí necesitamos un examen físico completo para valorar oídos, para ver si no es una infección de amígdalas. Si no encontramos nada, y ya son 3 días de fiebre, el hemograma es una herramienta sumamente útil y válida para nosotros para descartar alguna infección grave y que nos da cierta idea si estamos ante algo bacteriano o algo viral y ver que las plaquetas tampoco estén comprometidas. Bueno, doctora Ulate, como especialista usted en la materia, ¿con Mm. qué ojos ve usted el hemograma? En realidad, como decía la doctora acá, el hemograma es uno de los exámenes más comunes que se realizan. Es como esa ventanita al cuerpo y a qué está sucediendo con todas las cosas, ¿verdad? Nos da un poquitito de guía de que si la infección es bacteriana y necesitamos usar antibióticos o si es viral y no es necesario, ¿verdad? A veces las personas siempre pensamos, estoy enfermo, necesito antibióticos y pues ahorita es un tema un poco delicado el uso de antibióticos. Entonces, en realidad, iniciar con una prueba como un hemograma nos da pues ese pie a qué más hay que estudiar, qué más exámenes hay que hacer, hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y es una herramienta pues muy valiosa que siento que a nivel de todos los doctores se utiliza mucho y pues es esa fotografía del momento de qué nos está sucediendo internamente y qué podemos manejar o cómo podemos esperar que evolucione el paciente, ¿verdad? Y hacia dónde, qué tipo de tratamiento darle o qué tipo de abordaje darle al paciente. Entonces es un examen muy importante, es un examen muy común, es un examen súper fácil de hacer, no requiere ninguna preparación, no requiere ayuno, no requiere pues nada por el estilo. Entonces es un examen muy accesible y que nos da mucha información. En otras ocasiones lo he contado aquí que como mamá me fascina, a ver, no tener que llevarlos al médico, claro, uno va por razones que ya, ni modo, ¿verdad? Pero cuando les tengo que hacer un hemograma, en la BIN es muy amigable y siempre salen con su sticker y su certificado y con sus curitas especiales y demás. En el caso de este tipo de hemograma o el hemograma normal, la toma de la muestra sí es en venitas, en donde una cantidad de sangre es importante, no es el pinchazo del dedito, ¿verdad? O sí, puede ser cualquiera de los dos, ahora que hablaba En la doctora realidad, de esto. esto depende mucho de la condición clínica del paciente y de lo que quiera o esté buscando el médico, ¿verdad? Realmente es una prueba que se puede obtener de las dos vías, se puede obtener por punción capilar o por punción venosa, pero por ejemplo, si estamos estudiando una situación como un dengue, que ahorita hay mucho en el país, ¿verdad? Nosotros preferimos tomarlo por punción venosa debido a que estamos haciendo un estudio específico que son las plaquetas, ¿verdad? Que estamos viendo a ver si las plaquetas están altas o están bajas. Ujú. Pero si es pues un examen normal por niño sano, pues perfectamente se podría tomar por punción capilar. Muchas veces pues el médico nos guía que si decide hacerlo por punción capilar o por punción venosa y pues nosotros seguimos las indicaciones que el médico nos dé, ¿verdad? Básicamente. Ya aprendimos la primera cosa. Punción capilar, el dedito, le digo yo, ¿verdad? El Estamos ahí. dedito. Bueno, ¿cada cuánto deberíamos los papás Ujú. hacerle el chequeo a los menores, a los chicos, a los niños y niñas, el chequeo del hemograma?
Bueno, es importante que si el chico está completamente sano, ¿verdad? Ujú. La prevención siempre es lo que nos Siempre sí. va a dar la pauta, ¿verdad? Entonces, ese hemograma antes del año de edad se puede hacer a los 6 meses. Hay que recordar que más o menos a los 4, nosotros como pediatras empezamos a darles hierro profiláctico, o sea, hierro para prevenir la anemia. Ujú. ¿Ok? Entonces, ese hemograma de los 6 meses nos va a dar una idea general de cómo estamos, ¿verdad? De cómo está la hemoglobina en ese momento, porque vamos a empezar a comer. ¿Ok? Entonces, cuando Cierto. empezamos a comer, muchas veces no es tanto como uno desea, ¿verdad? O sea, Ujú. apenas los bebecitos empiezan la lactación o la alimentación complementaria y lo que se comen son 3 cucharaditas. Entonces eso repercute muchas veces en el hierro. Aparte la lactancia materna, que es maravillosa en absolutamente todo porque es el gold standard de la nutrición pediátrica, pero excepto en el hierro. Algo tenía que tener, ¿verdad? Algo malo Alguito. tenía que aparecer. Entonces, en cuanto a lo que es hierro, sí la lactancia materna es un poco deficiente porque la mamá lo necesita, la mamá se lo deja porque lo necesita. Ujú. Entonces, en ese momento es que empezamos a vigilar que no se nos caiga la hemoglobina. El bebé nace con hemoglobinas bastante altas Ujú. que van disminuyendo conforme pasan los días y a los 6 meses es como que tenemos el primer control. Ahí dejamos el hierro profiláctico y al año de edad hacemos otro control de hemograma para ver si podemos retirar el hierro. Ujú. Generalmente ya al año de edad, ya los niños sí tienen un consumo más adecuado de carne, de pollo, de pescado, ¿verdad? Y alimentos que les dan hierro. Entonces, si el hemograma ya tiene parámetros normales, entonces quitamos el hierro extra que le estamos dando al bebé y después cada año, cuando cumplen los 2 años, cuando cumplen los 3, etcétera, etcétera, deben de tener un hemograma. ¿Ok? Doctora, esto me lleva a una pregunta que en la vida se me habría ocurrido porque no es un tipo de práctica en mi familia, pero sí en muchas, Ujú, porque hemos cambiado nuestros hábitos y tenemos claro. condiciones y preferencias distintas. Ujú, En el caso de las familias vegetarianas o veganas ujú, que tienen niños que también pues heredan o claro. también les enseñan esta práctica, ¿debería haber una frecuencia mayor en la práctica del hemograma Ujú. o aplican lo mismo? Porque No, claro, en los papás esas, responsablemente claro, sustituyen, por supuesto, un claro. alimento por otro. Sí, ahí obviamente hay que sentarse con ellos, Ajá. para dar una suplementación que sea diaria, ¿verdad? Porque es la única fuente principal de Ujú. hierro, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, hay algunas leguminosas que traigan hierro, pero jamás va a ser la misma cantidad. Entonces, en esas familias sí el seguimiento es un poquito más cercano, puede ser cada 6 meses, no cada año, ¿ok? Siempre se les trata, ¿verdad? A las familias completamente somos respetuosos, ¿verdad? De los Sí, hábitos claro. alimentarios de las familias, pero sí el seguimiento es un poquito más cercano, porque estos chicos no solamente pueden tener deficiencias de hierro, perdón, sino también deficiencias de ácido fólico y vitamina B12. Entonces la suplementación es un poquito más grande y el hemograma, ahora que lo mencionas, nos da también esos datos. Así que con un simple hemograma podemos saber si la anemia es más como por deficiencia de hierro, que son glóbulos rojos como muy pequeñitos y muy pálidos, o Ujú. si la anemia más bien es por vitamina B12 o ácido fólico, que son glóbulos rojos más bien como grandes, macrocíticos, que llamamos nosotros. Entonces, con un simple hemograma también podemos darnos una idea general de la clasificación de la anemia. Entonces, Eh, súper importante. Aquí para ahondar un poquito en lo que decía la doctora, sí es importante que tengamos en cuenta que estas vitaminas, a veces uno piensa, pues no tienen las vitaminas y nada más van a tener anemia y que la única consecuencia es la anemia. Y realmente pues son vitaminas que se utilizan para todo a nivel orgánico, o sea, para el desarrollo cognitivo del niño, para su crecimiento, para su aprendizaje. Entonces no es solo que tenemos una anemia, la anemia es como lo que nosotros podemos ver, pero está sucediendo algo a nivel orgánico general que puede ser pues que cause que el niño pues no se desarrolle de forma adecuada. Entonces sí es muy importante Ujú. pues dar esta suplementación o dar este seguimiento siempre para estar pendientes de nuestros hijos y darles lo mejor, ¿verdad? Que puedan desarrollarse de la mejor manera. Esto nos lleva a preguntar entonces qué otras enfermedades, además de la anemia, podemos detectar Ujú. a raíz de un hemograma. Perfecto. Bueno, en la parte de los leucocitos, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay que ver, digamos, si el niño está enfermo. Entonces, los leucocitos son como las células de ataque, las primeras células que van a salir a defendernos ante el virus, bacteria que tenga el organismo. Entonces, si el niño está enfermo, entonces ahí vamos a tener lo que se llama, si son infecciones bacterianas, generalmente lo que se refleja son leucocitosis, o sea, los leucocitos elevados. ¿Ok? Y como decía la doctora, esos leucocitos tienen una vida media de 12 horas. Es una fotografía del momento. Entonces, esos leucocitos pueden estar elevados en enfermedades bacterianas
Y en general, los neutrófilos, que son un tipo de leucocito también, pueden estar en algunas ocasiones bastante elevados porque la médula, que es donde se producen esas células, está tratando de sacar todo lo que tiene para ir a defenderse del virus o bacteria que llegó. Okay. Cuando son cuadros virales, generalmente los linfocitos son los que salen al ataque. Entonces, cuando vemos un hemograma en un niño que tiene fiebre, pero hay linfocitosis, generalmente nos quedamos más con la idea de que es un cuadro viral. Cuando hay una leucocitosis importante, habla más de cuadros bacterianos. Estos mismos leucocitos en cuadros virales pueden estar bajos también. ¿Okay? Entonces hay algunos virus, como por ejemplo el parvovirus B19, que lo que hacen más bien es que nos disminuyen un montón la cantidad de leucocitos y vemos leucopenia. ¿Okay? Entonces por eso es tan importante que vaya de la mano de una persona, de un pediatra o un clínico, porque una neutropenia, si cualquiera de ustedes se mete a googlearlo, es algo muy grave, es sumamente grave, pero puede estar en el contexto de una infección viral en el cual en una semana o dos ya los leucocitos están nuevamente normales. Y es que es ahí donde uno entonces entra en pánico, Por ¿verdad? supuesto. Porque claro, uno se ataca, uno dice, bueno, la indicación es que yo recibo el resultado Claro. y mi médico lo tiene que interpretar, pero tal vez el médico no estaba ahí disponible en el instante que uno lo quiere, se mete a googlear, como dice la doctora, pero ustedes nos hablaban del constante cambio que un hemograma presenta, que la sangre y el comportamiento, ¿verdad?, del organismo presenta. Sí, Natalia, de hecho ese es un punto muy importante. Ya, es importante que tengamos claro que el hemograma es una fotografía, como estábamos comentando ahorita. O sea, los hemogramas pueden cambiar drásticamente de un día para otro dependiendo del estado clínico del paciente. Tenemos un paciente que está enfermito, que tiene dolor de estómago, que tiene fiebre. En ese momento estamos en el momento agudo de la enfermedad. Entonces, si realizamos un hemograma en ese momento, probablemente va a estar muy alterado, podría presentar incluso bandeo u otro tipo de situaciones que son pues células un poquitito más inmaduras, porque como la doctora dijo, la médula se pone a trabajar, empieza a sacar todas esas células, todo se mueve de donde está para ir al foco, donde básicamente van viajando, ¿verdad?, por la sangre para llegar al foco donde tienen que atacar y hacer su acción para tratar de que el niño, pues, o la niña o la persona sane eso que le está sucediendo. Ahora, si damos un antibiótico, si damos un tratamiento, pues obviamente va a tener un impacto sobre qué está sucediendo o la evolución de la enfermedad y probablemente esos leucocitos o esas células de defensa nos van a empezar a bajar, pudiendo incluso normalizarse si la persona resuelve el caso. Entonces, si nosotros ahorita hacemos un hemograma y lo hacemos 12 horas después, vamos a tener un cambio. Y si lo hacemos 12 horas después de eso, vamos a tener otro. Si las personas pues han estado internadas o han ido al hospital, saben que todos los días se les toma esta prueba. ¿Por qué? Porque es como la guía o el termómetro que nos dice si vamos mejorando o vamos empeorando en el curso de la enfermedad. Entonces, este examen pues es importante tener en cuenta que sufre esas variaciones y que nos ayuda. El hecho que sufra esas variaciones nos ayuda a saber cómo va procesando o cómo va evolucionando el paciente. ¿Cómo saber entonces cada cuánto dar seguimiento? Es ahí donde entra el papel del médico para decir, Claro. mira, mira, hoy me dio este resultado. Ah, sí, mira, está entre 0 punto tal y, ¿verdad? Esos rangos que a veces uno no suele entender muy bien, pero hacete otro dentro de 3 días. Por ahí va la cosa, doctoras. Sí, o sea, aquí depende mucho, ¿verdad? Ajá. Depende mucho de la clínica del paciente, porque a veces tenemos hemogramas alterados, ¿verdad? Que sabemos que es un cuadro bacteriano, ya, bueno, llegaron a la consulta, hemograma alteradísimo, y vimos que es una infección de amígdalas, por ejemplo. Perdón que le interrumpa, doctora. Claro. Alteradísimo es cuando tenemos estos rangos. Vea, por ejemplo, yo aquí tengo un hemograma mío, elaborado por la doctora Karen Ulla. Qué casualidad. Es uno viejito, ¿verdad? Porque me operaron hace 4 meses y tenía que hacerme de todo. Sin revelar mucha intimidad, salió bien. Por eso se los comparto. Pero, Todo por salió ejemplo, yo tengo un rango aquí, esto es mío, no es pediátrico, Ajá. insisto, pero por ejemplo, yo tengo un rango aquí que dice entre 41 y 70. Ajá. No sé si Neutrófilos debe ser. Debe ser, a ver. Correcto, Ah. muy bien, se la conocía la doctora. Neutrófilos. Y el resultado dice, neutrófilos, dice 70.2%. Está bien, viene con un asterisco, qué susto ya. Pero entonces, ¿cuándo es que yo digo alteradísimo? Cuando dentro de estos rangos, sí dice, entre los rangos que le mencioné, se salió y están 80, en 110, ¿cómo interpreto yo que es alteradísimo? Claro. Por lo menos para tener paz antes de que llame yo a la pediatra o al pediatra y le consulte. Sí, bueno, ahí primero mantener la calma, ¿verdad? Ajá. Número 2, en pediatría, es por edad.
y es por sexo. Entonces, es difícil, ¿verdad? Poder decirte, bueno, porque por eso a veces nosotros los pediatras andamos siempre con un montón de libritos y porque en pediatría todo es por kilo, todo es por edad, todo es por peso. Y por ejemplo, para ponerles un ejemplo básico, un neonato que tenga 17,000 leucocitos, para mí está bien y lo mando para la casa. Pero un paciente pediátrico de 3 años que tenga 17,000 leucocitos ya están elevadísimos. ¿Ok? Entonces, Ok. eso va a depender de la edad del paciente y obviamente de la clínica. Pero en pediatría varía mucho dependiendo de la edad del paciente. Qué buen dato. Porque las que somos Entonces, mamás de 2 vamos a comparar. exactamente, Claro. exactamente, es súper importante. Es ahí donde tomarse de la mano de un especialista, de un médico que nos guíe es importante. Yo siento que, ¿qué se puede hacer con un examen cuando venga con asteriscos o que uno dice, está enterado? Mantener la calma. Primero, ¿verdad? O sea, no pensemos de más, no hagamos más. Generalmente un examen va a ir ligado a que tengo cita con el doctor, a que el doctor me ve mañana, o a que ya saqué una cita para que el doctor lo vea, o tengo un doctor que lo analice. Entonces, siempre mantengamos la calma y hablemos con el doctor. En caso de que existiera una situación que ponga en riesgo la vida del paciente, nosotros tenemos todos a nivel de laboratorio, en todos los laboratorios, pues hay una situación ética, ¿verdad?, que se llama reporte de resultados críticos. Cuando hay un resultado que pone en riesgo la vida del paciente, que sabemos que necesita intervención médica inmediata, se le hace una comunicación directa al paciente. Se llama al paciente y se le dice, tenemos neutrófilos bajos, consulte con su doctor, tenemos plaquetas por debajo de 40,000, ¿verdad?, que ya son críticas, es importante que busque atención médica. Entonces, si no reciben esa llamada o esa notificación o ese correo electrónico diciendo esto es crítico, tiene que buscar atención médica, podemos mantener la calma y buscar al doctor con tranquilidad. Si fuera algo que pone en riesgo la vida de la persona, nosotros lo vamos a comunicar. Sean niños, sean adultos, es parte del proceder normal de un laboratorio clínico. Bueno, pues entonces ya vamos aclarando muchas cosas. Vamos a darle la bienvenida otra vez a quienes se suman a esta transmisión totalmente en directo a través de nuestras redes sociales de Laboratorios Lavín. Queremos invitarlos a que no solo en Facebook, sino también en Instagram nos puedan seguir. Hace algún tiempo ya variamos nuestro formato y nos pueden incluso ver en streaming. O sea, ya tenemos, no hay excusa para que no estemos en contacto. Pueden escuchar incluso el podcast, verlo. Hay muchísimo que tenemos para darle a ustedes a través de nuestros profesionales. Les quiero recordar también que Lavín es el laboratorio que tiene más sucursales en todo el país. Son más de 50 o 50 cerraditas. Somos 50 cerraditas, yo creo, Bueno, en este momento, imagínense, pero ahí pues, un vamos montón. creciendo. En cualquier momento Bueno, somos más. Entonces, enhorabuena, porque casi que volvemos a ver para allá hay un Lavín, para allá hay otro Lavín, para que ustedes no se queden con la inquietud cuando tienen alguna situación de salud o bien de manera preventiva puedan acudir a hacerse, en este caso, el hemograma o cualquier chequeo que ustedes tengan por ahí. Vamos a recibir respuesta muy rápida y sobre todo muy certera, ¿verdad? Una confiabilidad enorme para que ustedes no tengan la menor duda en abordar este y otros temas. Pero bueno, hablando hoy del hemograma, una prueba aparentemente muy común, pero que nos puede llevar a generar ciertas dudas que queremos aclarar. Ya hablamos entonces qué hacer cuando recibimos el resultado. Preferiblemente llamar de una vez o enviarlo al profesional de nuestros hijos, en este caso el pediatra, la pediatra, y poder seguir de la mano interpretándolo. Una vez que vemos esos rangos un poquito alterados, pues seguir la recomendación, que puede ser, doctora, entonces hacerse otro chequeo posterior o revisar si hay una serie de medicamentos adicionales o un tratamiento especial. Exacto. Pero sobre todo, el llamado a mantener la calma. Mantener la calma ¿Verdad? y valorar con el médico que envió el hemograma, porque muchas veces como mamás, y las entiendo porque yo estoy también en ese tren de mamá, a veces las mamás toman el hemograma sin indicación médica. Entonces, por ejemplo, las diarreas generan muchos leucocitos altos, pero es esperable. Nosotros no mandamos hemogramas en diarreas, porque muchas veces son hemogramas bastante alterados, pero es típico del cuadro de enfermedad diarreica aguda. Entonces, la mamá va, "Ay, ya tiene diarrea, tiene 3 días, son demasiadas Le va a dar caquitas, anemia. mejor le toma el hemograma y llegan a la consulta estresadísimas por el hemograma más que por el cuadro clínico y la diarrea y la deshidratación, que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Porque la misma deshidratación puede causar en algunos casos alteraciones en el hemograma. Entonces, siempre antes de tomar el examen, pregunten a un profesional de la salud si es necesario, porque esos exámenes que tomamos a veces por intuición, ¿verdad? Mamás a veces no son tan indicados y más bien nos generan mucha ansiedad como padres.
Y qué importante, yo quiero recalcar algo que ahora para mí fue la revelación, ¿verdad? Distinguir todas esas características diferenciadoras de un paciente a otro, sobre todo en la población que nos atañe, ¿verdad? En los niños y niñas. No cometer el error de asumir que, mira, mi hijo se enfermó la semana pasada y ya esta semana está enfermo el otro. Ah, pero el hemograma del mayor me dijo esto, entonces el otro también, ¿verdad? Recordar esto que la doctora nos decía, ¿verdad? Según la edad, el peso y una serie de características van a ser diferentes. Entonces, no Incluso asumir. de dónde vives, digamos, si vives a la par de la playa vas a tener una hemoglobina ¿De diferente a si verdad? vives en la montaña, porque pues tus requerimientos de oxígeno son diferentes. Recordemos que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a la sangre, entonces si vivimos a la par de la playa, pues tenemos todo el oxígeno que queremos, ¿verdad? Pero si vivimos en una montaña, pues el oxígeno es menor, entonces pues vamos a ocupar una hemoglobina mayor para poder dar con todos los requerimientos de oxígeno que tenemos a nivel del cuerpo. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado. A veces puede parecer que un hemograma está alterado y realmente pues uno tiene que ver las condiciones clínicas del paciente, si no es costarricense, si es de otra etnia, etcétera, Mm, para determinar realmente si es o no algo que clínicamente es relevante. O sea, a veces podemos tener un hemograma ligeramente alterado, pero no es clínicamente relevante, porque pues todo lo que nos dice el paciente o lo que el doctor ve, pues no, nos indica que es algo que tal vez es fisiológico o normal. Un volumen corpuscular medio bajito en niños es algo normal por lo que decía la doctora, tienen requerimientos aumentados, su hierro anda ahí, que sube y que baja, ¿verdad? Entonces, en realidad, tenemos que tener en cuenta que a veces hay cambios que son parte de la vida, son parte de la persona, son parte de lo que vamos a tener día con día ujú. y no necesariamente es algo por lo que tengamos que alertarnos o preocuparnos, ¿verdad? Es parte normal, fisiológica de la persona. Teniendo en cuenta, ya con esto casi que comenzamos a hacer el cierre de este programa de hoy, de Citas con tu Salud, teniendo en cuenta todas esas variables, doctora, de edad, de peso, particularmente son las que me grabé y me llamaron la atención. ¿Hay una edad transicional para uno dar un trato diferente? A ver, sociológicamente se dice a qué edad ya somos preadolescentes, somos niños, etcétera. Ujú. Pero desde el punto de vista clínico o de pediatría, ¿cuál edad podemos decir? Bueno, ya de los 13 en adelante ya el trato tiene que ser más como adulto, digámoslo así, ¿verdad? Esos son mis términos de mamá, no sé si me explico con la Sí, claro. pregunta. Para el control de los hemogramas, bueno, tenemos como grupos de población, entonces tenemos los primeros 30 días de vida, que son los neonatos, que son ese grupo que hablábamos que es completamente un hemograma diferente. Después, como hasta los 2 meses, más o menos, es que empieza la transición de ese hemograma a un chico lactante, ¿verdad? Que ya llamaríamos un lactante de los 2 meses al añito de edad. Y ya después del año de edad es un grupo poblacional, ¿verdad? Después del añito de edad hasta los 9 años, que más o menos mantienen unos rangos con sumas y restas, ¿verdad? Siempre con las tablas, porque las tablas son bastante específicas, pero que ya tenemos cierto grado de normalidad y una tendencia menos drástica, cambios menos drásticos, ¿verdad? Y nosotros como pediatras hasta los 18 años es que los consideramos pediátricos, ¿verdad? Sí. Entonces, ya después de los 18 sí ya serían como los rangos de adultos, que es otra cosa importante. Ujú, Hay veces que el hemograma se reporta en rango de adulto ujú. y es un bebé de 6 meses. Oh, Entonces va a salir todo rojo o con asterisco porque estamos en rangos fuera de la edad del paciente. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante lo que dice Ujú. la doctora, digamos. Es importante siempre que vamos a hacernos un examen o algo así, decir, bueno, tener muy claro que esté establecido la fecha de nacimiento de la persona, el sexo de la persona, porque no solo el hemograma, muchos rangos de referencia, muchas cosas que utilizamos van ligadas al sexo. Por ejemplo, una testosterona, pues es diferente en un ujú. hombre que en una mujer. Entonces, es importante estar seguros que nos están tomando esa información, que esos demográficos, pues el laboratorio los tiene, porque en base a eso es que se generan los rangos de referencia que nosotros establecemos para que nos salgan todos los asteriscos, ¿verdad? Y tengan pues los papás una guía un poquitito más clara. Ujú. Pregunta obligatoria. ¿Qué pasa con los niños que no están recibiendo leche materna y reciben fórmula en su lugar? Bueno, las fórmulas en general sí vienen suplementadas con hierro, ¿ok? Es estrictamente necesario y es parte de la normativa. Todas las fórmulas sí vienen suplementadas con hierro, pero sí les damos también ese hemograma a los 6 meses y un Ujú. suplemento extra de hierro después de los 4 meses de edad. Es parecido, podemos Sí, decir, es es parecido. parecido. Sí, Ok. la dosis es muy similar y el seguimiento sí tiene que ser
al año, ¿verdad? Porque independientemente fórmula o lactancia materna, empezamos la alimentación complementaria, que es un momento crítico para que el hierro empiece a descender. Muy bien. Y ya para cerrar, recordemos el laboratorio Lavín tiene un protocolo especial para el seguimiento precisamente de ciertos casos. Ujú. Tal vez los repasamos, doctora Olate, ya para ir cerrando, porque me parece muy valioso que recordemos la seriedad con la que ustedes abordan el tema. Aquí no se improvisa nada, aquí todo es de verdad que con un nivel de seriedad de altos estándares. Bueno, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Cuando hay un examen de laboratorio que realmente pone en riesgo al paciente, que nosotros vemos que si no se atiende de forma oportuna, pues podría tener consecuencias graves, siempre se hace una llamada, ¿verdad? Nosotros somos un laboratorio acreditado, tenemos toda una serie de protocolos y de seguimientos que debemos recurrir. Entre eso es el reporte de críticos. Me imagino, pues la doctora ha recibido algún crítico en algún momento o alguna llamada del crítico. Pues, por ejemplo, si existiera una situación, por decirte, una leucemia, por supuesto que nosotros no lo vamos a dejar pasar. El papá no sabe si eso es una leucemia o no. Que diga blastos, pues no va a saber qué significa en el hemograma. Entonces nosotros principalmente vamos a tratar de abordar con el médico que tenemos direccionado para que sea conjunto, ¿verdad? Que se le hable al papá, a la mamá o a la persona. Pero generalmente si no logramos esa comunicación, nos vamos a comunicar con el paciente y les vamos a informar qué está sucediendo, si está bajo, si está alto y si necesita atención médica o no. De lo contrario, pues si es un examen que no requiere ese abordaje inmediato, que no pone en riesgo inmediatamente la vida, pues eso ya se aborda directamente con el médico. Y igual nosotros, puertas abiertas, si alguien tiene una duda y dice, "Ah, tengo estos leucocitos, ¿qué significa?", ¿verdad? Pues que se sientan en confianza de llamarnos y por supuesto nosotros les decimos, si eso necesita atención clínica, vaya a su doctor o no, no se preocupe, pues es un cambio fisiológico. Entonces igual vaya a su doctor una vez al año como debe hacerlo, pero no es como de salir corriendo, ¿verdad? Y desesperarnos. Pero Bueno, muy bien. básicamente ese es el lineamiento. Ujú. Bien, ella es la doctora Karen Ulate, especialista en hematología de Laboratorios Lavín. Muchísimas gracias, doctora. No, un Todo placer. clarísimo. Y doctora, a usted también muchísimas gracias. Gracias. Si usted nos sintonizó ya al cachito final, recuerde compartir la transmisión y repasarla. Ella es la doctora Crisia Muñoz, especialista en pediatría. ¿Y dónde la podemos encontrar, doctora? Bueno, yo tengo la consulta en la clínica pediátrica Kidos, que eso es en Pavas, y me pueden seguir en redes sociales en EduKids CR. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado hoy en un Cita con tu salud, citas con tu salud, porque de verdad que nosotros estamos comprometidos y como les digo, aunque nos dejen consultas que podemos ver después y que tal vez nos realizaron en directo, vieran qué valiosas nos resultan para poder planificar otros encuentros y que con los especialistas en la materia que sea de su interés podamos llegarle al punto exacto que a usted le dé mucha paz, mucha tranquilidad y que de la mano de profesionales le ayudemos a mejorar cada vez más su salud. Yo soy Natalia Monge, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima.